vamos a hablar acerca de un libro de la Biblia que nos va a impulsar en cuanto a ese cambio que el Señor quiere que tengamos en nuestros corazones. Y es basado en el libro de Jonás. Usted me dirá, ¿en serio el libro de Jonás? Es un libro extraordinario, hermoso, que nos va a permitir entender muchas cosas acerca del corazón y del carácter de Dios y lo que Él quiere que sus siervos hagan y cómo vivan. Y quiero empezar dando una pequeña introducción acerca de este libro, porque necesitamos conocer algunas cosas en el contexto de él. Saben, en primer lugar, yo quiero que ustedes sepan que esto ocurrió en un momento histórico cuando el reino de Israel estaba dividido en dos. Saben que cuando el Señor les envió a esa zona de Israel, se formaron como una sola nación en 12 tribus, pero luego de que pasaron los jueces y pasaron los 3 primeros reyes, que fue Saúl, luego David y luego su hijo Salomón, el hijo de Salomón no actuó de la mejor manera y el reino se dividió en dos. 10 de las 12 tribus quedaron al norte y pasaron a llamarse Israel, que era el reino del norte, y tribu y media, se puede decir, porque era Judá, y la mitad de la tribu de Benjamín quedaron al sur y era el reino de Judá, lo que conocemos como Judá. Y este reino tenía distintas maneras de adorar, distintas maneras de hacer las cosas. Especialmente los del sur tenían a Jerusalén y el templo. Los del norte dijeron, no, nosotros podemos adorar aquí. Y es más, si ustedes leen la historia, el que quedó como rey les hizo unos becerros de oro y dijeron, estos son nuestros dioses, vamos a adorarlos. Pero el reino del norte se descarrió de una manera increíble y totalmente, continuamente fueron reprendidos por Dios por lo que hacían. Pero ahora vamos a ver este lugar a donde el Señor, porque tal vez lo has escuchado, ese lugar a donde el Señor envía a Jonás. Lo envía a una ciudad llamada Nínive. Y Nínive era la capital o la ciudad más importante de los asirios. Y si usted sabe un poquito más, sabe que los asirios años después fueron los que vinieron y destruyeron a ese reino de Israel. Era un reino, los asirios eran conquistadores y terribles. Llegaban a las naciones y las destruían en totalidad, asolaban a donde llegaban. Y en tercer lugar, acerca de ese contexto que quiero darles, quiero hablarles acerca de Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Él tenía que dar el mensaje y de por sí su nombre, si usted lee, vamos a ir, les tengo Jonás 1. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y la palabra Jonás, su nombre significa paloma. Y tenía que ver, si asociamos con ese mensaje que él iba a dar. Pero además de eso, dice hijo de Amitai. Y habla acerca, Amitai significa verídico, verdadero. Entonces, en cierta manera podemos estar hablando acerca de un mensajero verdadero. Algo así, nos habla su nombre. Y el Señor nos llama a hacer un trabajo especial. Y así como llama a Jonás, hoy quiero que nosotros prestemos atención porque ese llamado también es para nosotros. Porque no es un llamado solamente al hacer, que es importante, como lo dije anteriormente, sino es un llamado a nuestro corazón, a entender y vivir y poder experimentar en nuestra vida lo que es el corazón de Dios. No a nuestro gusto y como nosotros queramos y nuestra idea, sino como el Señor se ha revelado y lo que Él quiere actuar. Porque a veces nosotros ponemos nuestras ideas a lo que Dios debería hacer o cómo debería actuar. Cuando el Señor, que es nuestro Señor, nuestro dueño, el jefe, Él debería decir y nos dice a través de su palabra cómo debemos hacerlo. Y quiero leer los primeros versículos de este libro, Jonás 1, y vamos a leer del 1 al 3. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 y vamos a estar estudiando las próximas 4 semanas un capítulo cada día. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar.
Señor, gracias te doy por la bendición de hablar de tu palabra. Señor, qué maravilloso es que ella sea verdadera y fiel. Y te pedimos, oh Dios, que la uses por medio de tu Espíritu Santo para hablar a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba diseñando lo que vamos a estudiar, quise ponerle como título a todo lo que vamos a estar estudiando: Dios de segundas oportunidades. Lecciones de un corazón rebelde, o lecciones a un corazón rebelde. Porque el corazón de Jonás es un corazón rebelde. Y quiero decirles esto porque tal vez pensamos, y cuando usted lee Jonás, y si lo ha leído antes, usted debe decir: ese Jonás era un profeta bien sinvergüenza, bien terrible. ¿Por qué desobedecía a Dios de esa forma? Si pasa, si escuchaba la voz de Dios y Dios le estaba mandando a hacer algo, ¿cómo es posible que no lo hiciera? Y tal vez hasta nos ha llenado de molestias. Pero hoy quiero empezar con esas lecciones que aprendemos del corazón rebelde de Jonás. Y la primera lección que aprendemos es que al huir de Dios todo parece ir bien, pero en verdad estás yendo en un descenso continuo. Escúchalo de nuevo, esta primera lección dice: al huir de Dios todo parece ir bien, pero la verdad es que estás yendo en un descenso continuo. Hay personas que empiezan a alejarse de Dios tal vez poco a poco y rechazan el llamado que Dios les hace, y tal vez no les va mal. Fíjense en la vida de Jonás. A mí me impresiona cuando uno hace un poquito más de búsqueda en esta historia y nos dice que él llegó y quiso huir de la presencia de Dios, y llegó allí al puerto y estaba un barco que iba a Tarsis. Y quiero darle un detalle de esto, porque quiero que sepan acerca de los lugares. Nínive quedaba, por decir, en Irak, en la zona de Asia. Y Tarsis, los que han estudiado, dicen que estaba en el sur de España. O sea, tenía que recorrer todo el mar Mediterráneo y llegar hasta allí. Dicen que aproximadamente la travesía podría durar de un año a año y medio, recorrer eso y pasar por los distintos puertos que debían ir. O sea que un barco, cuando él llegaba justamente a ese lugar y que hubiese un barco para salir a ese lugar, alguien podría decir: wow, qué buena suerte tengo, conseguí el barco que va al lugar más lejano, porque era lo más lejano que podían ir en ese momento en la tierra conocida, y decía: voy a ir hasta este sitio. Y no solo eso, sino que cuando llegó, dice que pagó su pasaje. Es decir, que tenía la plata para pagar el pasaje, tenía el dinero para hacerlo. Que tal vez para un profeta no podría ser, alguien podría decir: no era sencillo, ¿cuánto podría costar ese pasaje? Pero Jonás lo tuvo para hacerlo. Y saben algo, muchas personas cuando empiezan a apartarse de Dios, ven cosas como que se les fuera bien, y empiezan a ver cosas como: pero en medio de todo no me va mal, pero esto está pasando y parece ser que estoy mejorando tal vez algunas condiciones, cuando empiezo en esa rebeldía a alejarme de lo que Dios quiere. Pero quiero que se fijen en un detalle maravilloso que nos dice la palabra de Dios, y que al leerlo pude descubrir de esto. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿Y qué dice que hizo? Dice: y descendió a Jope. O sea, donde él estaba era una ciudad más alta. Es como aquí cuando decimos: voy a subir a Barquisimeto, bajar a Caudal, ¿verdad? Tenía que descender allí a nivel del mar porque iba al puerto. Se iba en descenso. Y luego de eso aún tuvo que descender más para llegar al barco. Y si usted lee la siguiente línea, dice que cuando el siguiente versículo dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada quien clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y aquí viene: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, siguió bajando. Y si usted conoce el final de este capítulo, siguió bajando, y bien profundo que bajó, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos entender aquí? Tal vez en su mente él dijo: voy a huir. Y cuando empezó a huir, dijo: me está yendo bien. Cuando empezó a alejarse de Dios, en medio de todo, pensó: no me está yendo mal, entonces ¿para qué voy a andar con Dios? Si cuando me alejo de Él también me va bien.
Y ese es un engaño que muchas veces también el enemigo trata de poner en nuestras vidas. Porque pensamos, alejarme de Dios no tiene consecuencias. Huir del llamado que Dios me hace, parece que me está yendo bien, hasta mejor puede pensarlo alguien. Pero realmente cuando lo hacemos estamos yendo en un descenso continuo. Tal vez puede ser leve, tal vez es imperceptible para algunos, pero el Señor sabe cuando nuestro corazón se está alejando de Él y de su llamado. Dice el libro de Proverbios, Proverbios 14, el versículo 12. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice además el 21, capítulo 21 de Proverbios, capítulo 2, versículo 2, dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nuestro caminar puede ir hacia un lado y podemos pensar, voy bien. Pero qué distinto es cuando seguimos los planes de Dios. Pero en medio de huir de Dios, tal vez podemos empezar a ver como que si fuera mejor, pero realmente es al contrario. Porque ¿saben algo? El camino de la rebeldía puede parecer fácil al principio, pero cada paso que nos alejamos de Dios es un paso hacia una profunda oscuridad. Cada vez que usted da un paso alejándose de Dios, estamos yéndonos hacia la oscuridad. Porque el buscarle es tan distinto, el obedecerle es tan distinto, pero cuando le desobedecemos parece fácil, parece agradable, pero realmente estamos descendiendo en nuestro caminar. Esa es la primera lección que nos enseña el libro de Jonás. La segunda lección es que al huir de Dios nos negamos a responder las preguntas difíciles. Yo quiero que se vea en este espejo. ¿Y de qué estoy hablando? Vamos a Jonás. Porque aquí sucede algo en la vida de Jonás que también es muy interesante. Ya leímos lo que Dios hizo, ¿verdad? Están en el mar y empieza una gran tempestad y estos marineros empiezan a hacer todo lo posible para aligerar la carga, para que la barca pueda llegar a tierra, pero no pueden hacerlo. Y allí en ese momento dice el versículo 6 que el patrón de la nave se le acerca a Jonás y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros que echaran suerte para que sepan por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Hay 4 preguntas le hicieron a Jonás. 4 preguntas. ¿Y Jonás qué respondió? Respondió una y otra cosa. No quiso responder del todo la pregunta. Fíjense lo que le responde. Versículo 9 dice: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Su respuesta no fue lo que le estaban preguntando. Le preguntaron de dónde viene, qué hace, tal. Y eso lo dijo: soy hebreo y temo al Dios de los cielos y la tierra. Y si usted se pregunta cómo alguien que dice que cree en el Dios de los cielos y la tierra, la mejor idea que tuvo fue irse al mar, yo tampoco lo entiendo. Pero fue la mejor idea que tuvo, ¿verdad?, para alejarse de Dios. Y en ese lugar, el Dios a quien él temía le iba a buscar. No importa dónde huyamos, recuerden lo que dijimos al principio, el Señor va a buscarnos. Pero hay preguntas que nos cuesta responder. Fíjense que sigue, versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Otra pregunta difícil que Jonás en la Biblia no nos dice que respondió. Luego dice, versículo 10: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él sí dio una respuesta a esta, pero aguárdenmela un poquito, porque ya les voy a hablar acerca de esta respuesta. Pero cuando llegan a nuestras vidas preguntas difíciles, si nuestro corazón es rebelde,
no las vamos a responder o vamos a tratar de huirle a este tipo de preguntas. Cuando nos preguntan por qué estás haciendo eso, por qué dejaste de servir a Dios de la manera que lo hacías, por qué estás viviendo de esa manera cuando tú conoces cuál es la verdad. ¿Y qué hacemos? Huimos a responder esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros hacemos preguntas a Dios, pero cuánto es difícil responderlas nosotros, responder en nosotros estas preguntas que parecen difíciles. A mí me llama la atención la respuesta a la última pregunta que le hicieron. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Yo digo, ¿saben que cuando uno está niño lee esta historia? Si algunos nacieron en la iglesia o desde niños conocen del Señor, no sé cuándo les contaron por primera vez esta historia. Y de verdad que lo que yo más creía es que Jonás había huido por miedo. Pero a través de este libro vamos a ver que el miedo no fue la razón. Entonces, él estando aquí, tal vez pueda decir, ¿qué haremos contigo? Si hubiese habido un verdadero arrepentimiento de Jonás, o si hubiese querido hacer las cosas bien, él hubiese dicho, regrésenme a la costa que yo tengo un trabajo que hacer. Pero él no dijo eso, porque él en el fondo nunca quiso ir a Nínive. Y él diría, tírenme al mar, es preferible que me muera. Sí, ya no tengo que cumplir la labor a la cual el Señor me llamó. Qué duro lo que está pasando en la vida de Jonás y lo que Dios está tratando de enseñar. Por eso cuando usted lee el libro de Jonás, le digo algo, no crea que Jonás es el protagonista. No, ni lo son los marineros, ni el barco, ni el pez. No, es Dios. Dios está obrando y está enseñando a través de este libro su corazón, mostrándose cómo es, cómo Él trabaja en nuestras vidas y cómo a Jonás, luego lo vamos a ver, levanta nuevas oportunidades. Pero el deseo de Jonás no era, alguien puede decir, wow, Jonás era bueno, decidió dar su vida para que se salvaran esos marineros, para que el barco no se quebrara. Él dijo así en su deseo de su corazón tan bondadoso, Jonás, tírenme a mí, yo doy la vida por todos los que están aquí. No era un hombre bueno, no era un hombre bondadoso, no era un hombre que estaba sintiendo, queriendo darle consuelo a los demás y que vivieran. No, era un hombre tan egoísta que prefería morirse en su rebeldía antes que hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. ¡Wow! Cuando pude entender eso, yo dije, ¡wow! ¡Qué increíble cómo es de duro el corazón rebelde del hombre luego de que el Señor nos pide hacer algo y en nuestros deseos le decimos que no a Dios! Le decimos que no cuando el Señor quiere hacer su obra en nosotros. Cuando nuestro corazón es rebelde, cuando los corazones son rebeldes, aún lo que parece ser noble, es un reflejo de la rebeldía que llevamos. A Jonás, como les dije, le preguntaron 6 cosas y él respondió 2 y a medias, llenas tal vez allí con egoísmo. Saben, evitar enfrentar las verdades incómodas que Dios nos revela solo posterga nuestra propia transformación. Cuando Dios te está mostrando algo en tu vida, el Señor quiere hacer una transformación y Él no se cansa de obrar, pero solamente estás haciendo más duro el tramo en la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Proverbios 12, el versículo 15, dice lo siguiente, y estamos siguiendo Proverbios porque nos da sabiduría acerca de lo que Él dice, y un corazón rebelde es un corazón necio, y en los Proverbios nos hablan acerca de esos corazones necios, y dice Proverbios 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. O sea que si usted le hace una pregunta, responda. Tenga esa introspección, ese mirarse hacia adentro y decir, wow, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto así? ¿Por qué no estoy haciendo esto que Dios me está pidiendo hacer de esta manera? ¿Por qué estoy desobedeciendo en esto que yo sé que está mal? Permítase revisar eso, porque ¿qué hay que hacer? Hay que encarar nuestras debilidades, hay que enfrentar las consecuencias, hay que dejar las excusas,
hay que responder con verdad cada momento de nuestras vidas. Miren, no sé si a usted le ha sucedido, pero yo puedo decir que a veces no he querido contestar preguntas difíciles. En ese rebelde de mi corazón. Hay momentos en que he sentido aún que alguien más o Dios mismo en nuestra relación me hace preguntas y trato de salir respondiendo otra cosa o excusándome. Pero cuán importante es que nosotros podamos revisarlo para que Él pueda hacer la obra de transformación en nosotros. Miren, huir de Dios no es una opción. Y ese es el título que quise ponerle al mensaje de hoy. Huir de Dios no es una opción, porque Él no te va a dejar huir. Huir de Dios no es la opción que debes tomar. Pero en tercer lugar, yo quiero que entendamos algo maravilloso. Seguimos allí en Jonás. Y yo quiero que terminemos de leer este capítulo. Dice el versículo 12 que Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor tenía preparado. A mí me encanta esa frase, porque el Señor tenía preparado. Y lo vamos a ver a lo largo del libro. Vamos a ver que el Señor prepara cosas. Porque la tercera lección del corazón rebelde de Jonás que nos enseña este libro es que Dios va a mover cielo y tierra para guiarte a su voluntad. Dios va a mover cielo y tierra para que tú regreses a su voluntad. En la vida de Jonás ocurrió relativamente rápido en el tiempo, pero en nuestras vidas tal vez pueden pasar años para que eso ocurra. Pero no pienses jamás que Dios se olvidó de ti o que Dios no está trabajando en tu vida. Hay circunstancias a tu alrededor que Dios está moviendo porque Él quiere guiarte a su voluntad, a lo que Él quiere para ti. ¿Saben? Dios movió tormentas violentas. Dios le hizo entrar en un barco. Saben que este libro es muy interesante porque es una narrativa, pero dicen los que estudian que es una sátira, y es interesante. Ustedes pueden investigar qué es eso, ¿no? En ese sentido. ¿Pero por qué? Porque nos enseña a un profeta de Dios que es rebelde, que no lo escucha y que huye. Nos enseña a unos marineros que extrañamente prefirieron hasta botar sus pertenencias del viaje para no votar a Él, sino que se compadecieron de Él y hasta le pidieron misericordia a Dios. Hicieron todo su esfuerzo para llevarlo a tierra. Y vamos a ver más cosas durante el libro. Un libro que parece estar como al revés, porque se supone que un profeta debe obedecer a Dios y cumplir su voluntad, pero este no lo hizo. Y tal vez en nuestras vidas sucede algo así. Siendo hijos de Dios deberíamos obedecerle, y tal vez estamos haciendo lo contrario de lo que se espera de un hijo de Dios. Pero eso no significa que Dios no esté dispuesto a darnos una segunda oportunidad y que quiera tocar tu corazón y mi corazón en este tiempo para hacernos ver, mostrarnos cuál es su corazón. Yo recuerdo que había un pastor que siempre me decía, cuando hablábamos acerca de lo que a veces era difícil de hacer, él me decía: Esteban, lo que pasa es que tú tienes que acercarte a Dios. Y cuando Dios te agarra así y te acerca a su corazón, y tú escuchas el latir de su corazón, todo cambia. Todo, tú dices, está endurecido, yo quiero hacerlo de esta manera. Y el Señor llega y te trae: espérate, te pone allí. Está bien, voy a hacer esto que me estás diciendo. Porque a veces nuestros corazones son duros y son rebeldes. Y sabes, y aún Dios lo hace hoy, ese de moverse en mi tierra, Dios lo hace hoy para guiarme a su voluntad. ¿Saben lo que les decía antes? Yo leía a Jonás y decía: wow, pero qué hombre tan
duro, tan rebelde, tan malo. Pero cuando leo la historia, Jonás demuestra, el libro de Jonás demuestra que yo soy un Jonás. Que tal vez nosotros somos como Jonás, en nuestra manera muy particular, en las áreas, ciertas áreas particulares, donde estamos con corazones rebeldes diciendo: Señor, yo sé que tú tienes razón, pero es que yo lo quiero hacer a mi manera. Tal vez no lo decimos en público, pero allí en lo privado yo sé que eso puede estar ocurriendo. Y esta vez estamos siendo de esta forma. Pero ¿saben? Dios quiere transformar mi corazón. Y allí quiero leerles uno de los versículos de la Biblia. Muchos de ustedes saben que es de mis promesas favoritas que están en la Escritura. Está en Jeremías 29:11. Y allí el Señor le dice esta palabra profética: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para darte un futuro y una esperanza. Me encanta cuando lo dice allí. Ese es el plan que el Señor tiene para nosotros. Pero nosotros a veces con el corazón endurecido pensamos que huir es una opción. No, hermano. Huir del deseo del corazón y de la voluntad de Dios no es una opción para nosotros, sino que tenemos que acoplarnos a su voluntad y su propósito. ¿Sabes? En la prueba, no sientas que Dios te abandonó. Hay muchos que están en medio de la prueba y dicen: wow, Dios me abandonó porque mira dónde estoy pasando, mira lo que estoy pasando en lo económico, o en la salud, o en la familia, y estoy allí. Pero en la prueba, no sientas que Dios te abandonó, al contrario, está desplegando su amor para guiarte de vuelta a su corazón. Tal vez, imaginen eso, tal vez en medio de esa situación, si viviéramos algo nosotros como Jonás, dice: ay, Dios me abandonó y por eso es que me está pasando eso. No, era justamente lo contrario. Dios estaba tan cerca y tan deseoso de cambiar el corazón de Jonás que permitió toda una serie de circunstancias, porque en medio de nuestra rebeldía Dios está dispuesto a hacer lo que sea, mover cielo y tierra, mover una tormenta, un gran pez, lo que sea, ¿verdad? Pero acoplado a nuestras vidas para mostrarnos su voluntad y su propósito. El libro de Jonás, y quiero ir concluyendo con esto, el libro de Jonás es un espejo para nosotros. Es un espejo para ver nuestro corazón en relación a cómo estamos con Dios. Es un espejo para que nosotros podamos vernos y decir: Señor, mi corazón está siendo rebelde contigo. Tal vez no estoy atendiendo al llamado que debo tener. Y saben, justamente ayer nos tocó un día de trabajo aquí en la iglesia, estábamos limpiando, etcétera, y entre las cosas una hermana donó algo y nos tocó irnos a buscar allá al oeste de Barquisimeto. Y durante ese tiempo, cuando veníamos de regreso, el carro, íbamos con Francisco, el carro de Francisco iba echando un poquito de broma allí cuando veníamos, pero yo iba hablando con él. Y ayer en la noche estaba orando, el Señor me recordaba esa conversación y cómo era importante para lo que quiero relatar hoy. Cómo el Señor, desde que yo tenía 14 años, en cierta manera el Señor me llamó al ministerio. Me dijo, a través de alguien, a través de cosas que sucedieron, que yo iba a servir. Pero en ese momento no le presté mucha atención. Y recuerdo que cuando llegué a la edad para escoger estudiar, alguien me dijo: ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije que iba a estudiar veterinaria, lo que soy veterinario de profesión. Y me dijo: ¿por qué vas a estudiar veterinario? Si tú tienes un corazón de pastor, ¿por qué no te preparas en un seminario? Y yo, tal, y busqué la vuelta, y así fueron sucediendo cosas en mi vida donde yo muchas veces le dije al Señor: no. Y fueron mi corazón, yo hoy veo y digo, pero mi corazón rebelde, diciéndole: Señor, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Pero el Señor va usando circunstancias en nuestras vidas y nos va guiando para que vayamos llevando nuestros corazones a lo que Él quiere hacer. Y yo sé que el Señor en algún momento ha puesto ese llamado, ese deseo en tu corazón de buscarle en primer lugar, de conocerle, pero también de servirle. Y tal vez de una u otra manera nuestra actitud ha sido como la de Jonás.
y pensar que huir es una opción. ¿Saben? Yo lo hice, yo pensé que huir era una opción en cuanto a eso. O cerrar mis oídos a lo que el Señor ya me estaba llamando. Pero el Señor no se cansó y movió cielo y tierra para llevarme a Él. Y les digo lo que les hablaba del primer punto. Uno se va, nunca dejé de ir a la iglesia, nunca dejé de buscar al Señor y todo, pero uno va como en un descenso cuando uno se revela a Dios. Y se los digo porque el último trabajo que tuve en mi profesión, cuando estaba trabajando a tiempo completo, fue en el Tunal. Y a mí en esa empresa yo tenía que trabajar los fines de semana cada 15 días. Y para mí era una lucha en principio, pero yo dije, me acuerdo que en ese momento en que salió ese trabajo, yo venía embarazada de Josué, y yo decía, no, es que lo necesito, porque necesito el dinero, porque es necesario, eso va a permitir que yo pueda levantar a mi familia. Pero el Señor puso en mi corazón y aún permitió circunstancias para que yo pudiera decir, cierro esta página, no importa eso. Y saben, justo después de allí, fue así como que toqué fondo en cuanto al ir en el descenso de irme apartando de Dios. Cuando el Señor llegó y me hizo sentir, escucharme en mi corazón y decir, tiene que haber un cambio. Y dejé todo eso para servirle. Tal vez el Señor en cierta forma quiere que está buscando a través de circunstancias que mueva tu vida, que atiendas a su llamado y que cambies tu manera de hacer las cosas a la manera en que hoy Él quiere que las hagas. Porque Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que regreses. ¿Sabes? Dios tal vez hasta hoy no ha decidido transformar la circunstancia que te duele, no porque se alejó de ti, sino porque necesita cambiar tu corazón en medio de esa circunstancia. Hay veces que le pedimos al Señor, y yo sé que muchos de los que estamos aquí le hemos pedido al Señor, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta crisis económica? ¿Hasta cuándo esta situación familiar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero queremos que el Señor cambie las circunstancias que estamos viviendo, pero sin haber cambiado nuestro corazón, pues no conocemos al Dios que primero quiere transformar tu corazón en medio de la circunstancia para después glorificarse cambiando la circunstancia. Él lo puede hacer, pero nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. El libro de Jonás nos va a ir enseñando acerca de esa área de nuestra vida que debe cambiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con corazones rebeldes? No lo hagas. Miren, huir no es una opción. Se lo vuelvo a repetir. Huir no es una opción. Dios moverá cielo y tierra para traerte hacia Él y hacerte cumplir su propósito y su voluntad.